Yo voy aceptando a quienes se sumaron. Bienvenides, bienvenides. Y ahora cuando nos den el ok, Delia, si querés, largamos y yo quedo acá atento a las Estamos en cuestiones. vivo. Perfecto, gracias, Lucas. Delia, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Yo no sé, César, si el tiempo 14 minutos está bien de espera para ya iniciar o Sí, seguimos esperando. empecemos a alargar, sobre todo por quienes se sumaron puntuales Perfecto. y quienes van llegando un poco más tarde, que se sumen al ILVAN. Bueno, bueno, acá estamos hoy divididas de la Dirección de Salud Perinatal. Para quienes no nos encontramos en la reunión anterior, yo soy Delia Sanlungo y estoy a cargo de la Dirección de Maternidad y Salud Perinatal. Es una dirección que depende de la equidad, de la Dirección de Equidad de Género en Salud, como ustedes ya saben, junto a la Dirección de Salud Sexual y la coordinación del programa de diversidad. Y me acompañan de la dirección dos colegas que hoy van a moderar de alguna manera el espacio y bueno, por supuesto iremos haciendo aportes y sumando tanto los coordinadores de la Diplo como yo. Así que Natalia y Mariana, si ustedes quieren presentarse y ya comienzan a presentar a los ronderes del día de hoy. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo soy Mariana Especonia. Creo que quienes estuvieron el encuentro anterior escucharon mi presentación. Soy mujer, soy mamá, soy socióloga, trabajadora y defensora de salud colectiva, intento ser feminista, muchas cosas. Bueno, bienvenidas a todos y a todas. Hola a todos. Mi nombre es Natalia Hortac, trabajo junto a Delia y Mariana en la dirección. Es la primera vez que voy a estar acá desde la Escuela de Gobierno en esta coordinación. Fui alumna de la Diplo el año pasado, así que nada, eso también está bueno. No sé cómo hacen las presentaciones, por ahí contar que, bueno, soy trabajadora social, vengo de trabajar en la maternidad Estela de Carlotto, soy feminista, abolicionista, ricotera, y bueno, nada, creo que eso, y ya nos iremos conociendo. Bueno, antes de pasar la palabra a nuestros ronderes de hoy, decir brevemente que ya están entre nosotros Bárbara y Nora. Estamos esperando a ver si se suma Gabriel también. Pero bueno, les leo un poco cuáles son las preguntas de hoy, estas preguntas disparadoras que un poco quieren calentar motores. Ahora que ya entramos a la temporada Leo y yo soy aprendiz de astróloga, así que llega el fuego. Bueno, una de las preguntas que queremos un poco indagar hoy y profundizar sería ¿qué podemos decidir y en qué contextos las personas gestantes en relación a nuestro deseo? ¿Cómo afecta el embarazo, la soberanía sobre el propio cuerpo? ¿Afecta del mismo modo a todas las personas gestantes? ¿Cómo en distintos recorridos se construye potencia a partir de las experiencias personales que se transforman en una dimensión colectiva y política? Bueno, un poco creo que esta última pregunta es la que más van a poder iluminar o contarnos los ronderes de hoy. Así que abrimos nomás para que arranque Nora. ¿Te querés Hola. presentar, por favor? Bueno, yo soy Nora Calandra, soy referente de género de la rama de liberados, liberadas, liberades y familiares del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Bueno, un poco les cuento mi vida en la presentación. Yo estuve en contexto de encierro 6 años, donde en ese transcurrir quedé embarazada y tuve a mi hijo. Hace 6 años que recuperé la libertad y desde esa experiencia que me fortaleció, vengo militando el derecho de las mujeres y las niñas, de las mujeres liberadas y las mujeres que están con arresto domiciliario. Tengo 2 hijas, un hijo, 2 nietos. Se me vino la vida, me pasó me dio vueltas para arriba, para abajo y todo eso es mi lucha. Bueno, desde mi experiencia sí me quedo con la última pregunta, ¿no? ¿Cómo potenció la experiencia de haber parido en contexto de encierro, de haber sido violentada en mi parto?
cómo potenció, cómo me fortaleció y no me quedé solamente en el dolor y en el enojo. En principio fue muy duro la experiencia de haber parido en contexto de encierro, el haber parido sola, o sea, sin familiares, sin alguien que yo deseaba que estuviera al lado mío, con personas armadas a cada costado con una cadena en los pies, o no poder tener esa hora sagrada con mi hijo. No se me respetó, no se me tuvo en cuenta ninguno de mis derechos. En ese momento, a pesar de que algo en mí sabía que estaba mal, yo pensé que eso era lo que me merecía o lo que era natural al castigo que se me impuso judicialmente. A la pena impuesta, eso era parte. Pero después, en el transcurrir, en la experiencia, en los golpes, me di cuenta de que eso estaba mal, que eso estuvo mal, que lo que hacían estaba mal con las compañeras, con las personas gestantes, las parturientas, digamos, que estaba mal, y ahí empecé una lucha de visibilidad, primero de que se reconozca como violencia obstétrica lo que estábamos viviendo, y para generar primero que se reconozca esa violencia, para que se reconozcan nuestros derechos y el derecho de las niñas, ¿no? Bueno, eso me potenció mucho, fue mucho tiempo que me marcó a mí esa experiencia. Hoy mi hijo tiene 10 años, hace 10 años que viví eso, pero no desde el primer momento lo pude hablar. Hace poco tiempo, hace unos 2 años que empecé a hablar de este tema. Hoy acompaño a mujeres, hoy, bueno, junto acá con los compañeros de salud, que se impulsó la guía de parto respetado. Nada, sí, ahí es mi lucha, ¿no? Es algo más de la lucha que vengo teniendo, pero esa experiencia me potenció, como decían ahí en las preguntas, para transformar la realidad de compañeras que pasaron lo mismo que yo. Bueno, un poco eso, no sé si hay otra pregunta, si no, es eso, es potenciar y transformar el dolor, el enojo, la vulneración de derechos que me hicieron a mí y a mi hijo, y transformarlo en lucha. Eso fue muy, muy fuerte para mí, hoy poder contarlo y compartirlo. Yo me voy a permitir Sí. hacer una digresión a lo usual de la Diplo, y por ahí, si me permitís, Nora, algún comentario que hemos compartido o pregunta, ¿no? Y si podés vos, si tenés ganas de ampliar un poquito qué es la guía, cómo surgió la guía y qué fue para vos desde lo corporal incluso, ¿no? Hacer esa presentación de la guía en la Escuela de Cadetes de Penitenciaría. Me parece que la ronda de hoy tiene que ver con el deseo, con el cuerpo en todo sentido, ¿no? El cuerpo que sufre, el cuerpo que vibra, el cuerpo que desea, el cuerpo que hace política. Y si me permitís que vos puedas contar qué es la guía, qué fue para la guía para vos, porque no todas las personas saben de qué se trata la guía de parto respetado en contexto de encierro, y particularmente un poco entre lo experiencia y lo político, esa mesa donde la presentamos en la escuela de cadetes, ¿no? Bueno, ahí tocaste bastantes temas. Los cuerpos, ¿no? Los cuerpos que desean o no. En el momento que yo quedé embarazada, estaba encerrada, y realmente, y hoy lo puedo también hablar sin culpa, de que yo no deseaba, yo no lo deseaba. No fue algo que yo decidí y no pude tener el derecho de seguir o no, de poder decidir sobre mi cuerpo por el mismo contexto que estaba. Hoy a mi hijo obviamente lo amo, lo amo, pero fue un momento de mucha culpa que sentí. Mi cuerpo, yo creo que hasta me llegué a pegar muchas veces, porque estaba enojada conmigo, y porque yo, el no poder decidir, cortar con esa situación,
nada, me costó mucho transcurrir el embarazo, ver crecer la panza en contexto de encierro. Fue muy duro, es muy duro las situaciones que se viven dentro de la cárcel. Tener que depender todo el tiempo de otro, de un personal penitenciario para los controles, para lo cotidiano del transcurrir de un embarazo. Hasta que llegó el día del parto, que también fue otra vez un cuerpo dependiendo de otra persona. Mi cuerpo dependía de otra persona. Mis deseos dependían de otra persona. Y siempre encima con esas miradas castigadoras, ¿no? Esta mala mujer esposada, es muy duro y marca muchísimo. Por eso digo que que transformé todo ese dolor y ese enojo, hasta odio les diré, que tuve, en lucha. Tener que depender, tener que recibir esas miradas, tener que depender, pedir permiso casi para parir, es doloroso. Y como dije antes, me costó mucho tiempo poder hablarlo sin quebrarme, sin ponerme mal. Hoy lo hablo porque no lo iba a callar. Eso, en algo que estaba segura es que no tenía que callarme. Fue un proceso de silencio, pero después dije, lo tengo que decir porque esto no está bien que pase, esto se tiene que saber y no pueden, la sociedad en general, el Estado no puede naturalizar esa violencia. No, no. Eso sí lo tenía claro, que estaba mal lo que pasaba. Desde que con César y el equipo empezamos a hablar sobre, él me dijo la idea de crear la guía de parto respetado en contexto de encierro, creo que me puse a llorar, César, ahí sí, porque es una herramienta más, es una herramienta de que respeten los derechos. Yo no podía creer que no fuera así. Y les cuento algo de que cuando yo recuperé la libertad, mi hija de 16 años, la que yo había dejado cuando tenía 10 añitos, a los 16 años ella estaba embarazada. Cuando yo recuperé la libertad, ella estaba de 2 meses de embarazo. Y yo le pregunté si ella quería seguir adelante. Y me dijo que sí. Y tuve la vida como es, ¿no? Porque me dio la chance de recibir a mi nieta. Estuve 9 horas con ella, al lado de ella, acompañándola, y yo dije, wow, lo que es la vida y por qué yo no pude eso. Yo, como les decía en la presentación, durante mis 6 años de encierro perdí muchos momentos que por ahí los voy a volver a tener, pero el parto de mi hijo, no. Y muchas de mis compañeras tampoco. Entonces eso se tenía que terminar. Y con la guía de parto respetado, bueno, estamos en ese andar, que se respete el derecho de estar acompañada con quien desee, que se respete el derecho, en principio, si quiere seguir con esa gesta. Esa pregunta fundamental, el deseo, ¿no? El deseo, el poder decidir. Bueno, son todos los derechos, ¿no? Básicos que tenemos que tener como personas. Nada, eso para mí, yo siempre resalto, ¿no? la decisión política y el decir, más allá de que somos miradas, porque lamentablemente todavía nos falta eso, todavía sí, seguimos recibiendo esas miradas a las mujeres que pasamos la cárcel, lo que están en la cárcel, lo que están con arresto domiciliario, que están procesadas por algún modo, por alguna causa, esa mirada de la mala mujer, la mala madre, y que no hace ni siquiera falta mirarla y tenerla en cuenta, tener en cuenta sus derechos, sin siquiera saber qué es lo que le pasa a esa persona. El haber tenido la decisión política, el que nos miren, el que
reconozcan la violencia, reconozcan que tenemos derechos. Para mí, y se lo dije muchas veces a Delia, a César, que es sanar un poco lo que yo viví. Es sanar, esa es mi sensación, el poder sanar un poco lo que yo viví. Y siempre pienso también de que no es grato que yo esté contando estos dolores, porque la verdad que fue muy fuerte, pero si no se habla, no se sabe. Tal vez muchos no lo sabían, que bueno, hoy paramos, hoy hay un antes y un después de la guía. Pero hasta hace poco las mujeres iban a parir esposadas con 2 personales armados al costado. Iban a parir esposadas solas, o sea, sin familiares, sin la persona que desean. O sea, es muy fuerte eso, que no se sepa o que se tome como que está bien porque la persona está judicializada. Yo lo que siento con esta guía, que para mí fue un antes y un después en lo personal y en la vida de cada una de las compañeras que todavía están detenidas y que pasan el embarazo en detención, es sanar las heridas, es reconocerse como sujetas de derecho, como sujetos de derecho, con derechos, que es lo que vulneran. No es que están en una situación vulnerable. Nadie elige estar en una situación vulnerable. Somos vulneradas en derechos. Esa es la diferencia. Somos vulneradas en derechos. Nuestros cuerpos los categorizan como peligrosos, criminalizan a la persona, juzgan a la mujer, juzgan el cuerpo. Empeora la condena. Es una doble condena la que tienen. Y más si están siendo personas gestantes y decidiendo parir o no, como me pasó a mí, que yo realmente cuando me enteré que estaba embarazada me quería tirar por la escalera, les digo la verdad. Pero no pude hacerlo. No pude decir, bueno, no quiero. Tuve que seguir. Y la vida me cambió. Pero estoy acá en pie luchando. Y voy a seguir. Hoy mi cuerpo es libre, hoy decide y hoy lucha. Así. Y está también a la altura de cualquier otro cuerpo, ¿no? Total. Yo me permito traer la imagen para que visualicen. Me quedé sin computadora, así que voy a ver pocas personas. Se hizo la presentación de la guía hace muy poquito en la Escuela de Cadetes de Penitenciaría, ¿no, César? Si digo bien el lugar. Y había muchos cadetes penitenciarios, ¿no? Que después van a ser muchas de esas personas con las que Nora vivió este proceso, ¿no? Y estaba el secretario del Ministerio de Justicia, representante del Ministerio de las Mujeres, representante del Ministerio de Salud, y estaba Nora, ¿no? En igualdad de condiciones, en una mesa, donde cada uno tiene un rol. Y eso, Nora, para mí es muy valioso, ¿no? Que tuvimos que insistir incluso con la institución, porque la institución, si no sos funcionario, no podías estar en la mesa, ¿no? Porque nos parece que es recuperar la valentía de estos cuerpos. Y me parece que tu cuerpo es un cuerpo valiente, porque aún con decisiones que no se pueden tomar a tiempo, los cuerpos tienen esta fuerza que vos decís, Nora, ¿no? Así que me parece que estas imágenes tan contrastantes son posibles. Y así como es importante nombrar las violencias, también es importante nombrar las potencias, que a las mujeres nos cuesta un poco, pero hay que nombrar las violencias y las potencias saludables. Sí, yo creo que la potencia se ve, no nos damos cuenta de lo que somos capaces. Por mucho tiempo me quedé con ese enojo, con ese dolor, pero después el hablar sin saber que me iban a oír, eh, el hablar sin saber de que reconozcan que eso estaba mal. Eso es importante. Hubo acá unos locos, unas locas que me escucharon, que escucharon a las pibas. Eso es
es tan valioso porque no se puede hacer una transformación si no se escuchan a las bases. No se puede. Si no escuchan a las voces que la pasan, si no escuchan a las voces como sea, como nos salga, porque sé que César acompañó muchas situaciones, vos, Delia, también acompañaste situaciones muy cercanas y, o sea, hay que escuchar y no juzgar esas decisiones que podría haber salido mal, tal vez, pero es una conquista. Bien. Gracias, Nora. No sé si Mario o Nati quiere sumar algo o me mando ya yo, porque me gustaría sumar algunas cosas también. Gracias Nora, la verdad que es la segunda vez que te escucho y es tan movilizante y potente como la primera vez que te escuché. Sí, obvio. No, quería agregar, cuando estuvimos como pensando un poco este encuentro, se nos venía esto de lo personal es político, ¿no? Y cuando vos, Nora, recién estabas contando, no me quedé solo en el dolor y en el enojo, sino como en esta construcción, digo, que trascienda, eso me parece como para recuperarlo y para seguir en esa sintonía, ¿no? Que no quede como en una, sino que eso pueda transformar. Y bueno, el acompañamiento de estas políticas me parece que también está bueno. Sí, por ahí acompañando algunas de las preguntas disparadoras del comienzo, que era, bueno, ¿qué podemos decidir? También me quedó resonando tu frase, Nora, de era lo que me merecía. Yo creía que era lo que me merecía, ¿no? Y ahí no hay lugar para ningún tipo ni de decisión ni de deseo, ¿no? Cuando uno cree que el otro tiene más poder y puede definir qué merezco y qué no merezco, es tremendo. Y es difícil dar ese vuelco muchas veces, también como decía Delia, ¿no? Salirnos y encontrar las potencialidades. Bueno, no quiero robar más tiempo. ¿Les parece? Sí, César. Una cosita, sí, quería sumar. Para ahí, después, obviamente, les vamos a dejar en la bibliografía la guía de parto respetado. Tiene un punto específico que habla de intersecciones, digamos, de cómo una guía pensada para toda la provincia es necesaria, pero cómo además es necesario pensar en grupos o poblaciones específicas. Y viene de la mano, digamos, de un poco la mirada que tenemos de esta diplomatura y de los desafíos que tenemos del Estado. Hoy Nora decía hay que escuchar a las bases. Y desde el Estado es muy difícil construir políticas públicas, discursos, narrativas que no homogenicen la población o que no, digamos, homogenicen los destinatarios. Yo también soy abolicionista del sistema carcelario y trabajar y traccionar estas políticas desde el Estado también, digo, nos ponen unas tensiones a quienes activamos desde los activismos. Porque entendemos que no hay una cárcel mejor, que no puede haberla, que la estructura del sistema carcelario, digamos, es cruel. Entonces, en ese camino, a ese horizonte, también entendemos que hoy hay quienes lo padecen con el propio cuerpo y con una forma más directa. Entonces, poder articular políticas específicas desde el Estado y con el Estado me parece que es fundamental para intentar hacer la vida de algunos grupos, de algunas personas más vivibles, ¿no? Y ahí siempre es con las organizaciones, es siempre en ronda. Digo, Nora participó desde este lugar. Y nada, para mí sigue siendo, yo te escucho hablar, Nora, me sigo emocionando a pesar de que, nada, venimos como construyendo hace un montón y hace muchos años, pero también porque es como vos decís, yo desde mi lugar y también desde mi privilegio como abogado he acompañado a muchas compañeras, he visto muchas compañeras morir, y es muy fuerte el dolor que se produce del sistema carcelario, pero a mí me interesa, pensando que estamos en una diplo y en un seminario de salud perinatal, como correrme un poco más para atrás y pensar en las maternidades, ¿no? Se habla de cómo el mandato de la maternidad es un mandato para muchas mujeres, ¿no? Y acá es necesario como empezar a problematizar o complejizar ese mandato y cómo opera según los distintos grupos o quienes sean, sí, en qué intersecciones habiten, ¿no? A determinadas personas. Em, Ahí hay una compañera que habla, en el caso de lesbianas, por ejemplo, el mandato de la maternidad se vuelve un contramandato, ¿no? Me atrevería a decir lo mismo para personas trans, para compañeros no binarios, para las propias maricas, ¿no? Entonces, digo, cómo se juega también en el caso de poblaciones empobrecidas o vulneradas y mucho más de aquellas que están
detenidas, ¿no? Y cómo se ejerce el control y el castigo específicamente para esos cuerpos, ¿no? Tenemos ejemplos en Perú, también en el norte global, de políticas eugenésicas, donde para las personas pobres y racializadas, desear gestar, por lo visto, no es posible como un deseo, ¿no? Siempre se busca la instrumentalización de ese deseo, que es, se embarazan por un plan, se embarazan por la domiciliaria, ¿por qué se embarazan? ¿Por qué siguen teniendo tantos hijos? Entonces, es el corrimiento y el desconocimiento de que todos los cuerpos pueden desear, ¿no? Entonces parece que únicamente clases privilegiadas, blancas, pudientes, ricas, son quienes pueden desear tener muchos hijos y quienes no. He visto eso, digamos, como o es controlado y normalizado, ¿no? Hay una compañera gitana que habla desde España como para ella, en tanto gitana, la posibilidad de poder desear tener hijos y de reproducirse también es una forma de resistencia colectiva a todo el genocidio, ¿sí? contra la comunidad gitana. Entonces, me parece que estas dimensiones están buenas porque si no hablamos de cuerpos que desean como si fuera una decisión individual, pero cuando toda la estructura más macrosocial, digamos, está preparada para que esos cuerpos no puedan desear y que si desean sean controlados y castigados, es algo que tenemos que traer sobre la mesa porque mucha parte de este castigo sucede en las salas de maternidades, en los hospitales, a través de prácticas y comentarios que ya conocemos, digamos, que buscan normalizar ahí el deseo del compañero. Así que nada, me interesaba traer esas discusiones un poco más macro para obviamente habilitar los deseos individuales, pero para pensar ahí también cuáles son los límites de lo estructural. Así que eso, nada más. María, no sé si alguien quiere seguir o... Bueno, queremos darle la bienvenida a Gabriel, nuestro tercer rondere, que se pudo conectar. No sé si estás ahí, Gabriel, si nos escuchas bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, recién me pude conectar, tuve un problemita con el teléfono, pido disculpas. No, no pasa nada, no pasa nada. No queríamos perderte y que puedas estar y participar. Genial. Bueno, dimos inicio a la ronda, ya habló Nora, y la idea, le pasamos la palabra a Bárbara. Sí, pasamos la palabra a Bárbara y después, si querés, hablas, Gaby, vos, lo que tengas Dale. ganas de contar. ¿Sí? ¿Te Dale. parece? Genial. Dale. Bueno, Bárbara, bienvenida. Presentate y larga nomás. Hola, no sé si ahí se escucha bien, tuve que cambiar de dispositivo. ¿Se escucha bien? Sí, bien. Sí, perfecto. Un poco escuchaba a Nora y pensaba en las preguntas que nos pasaron quienes organizaron el encuentro de hoy, están organizando la Diplo, y trataba de pensar qué podía, más allá de la invitación de Delia y de las compañeras, qué podía aportar hoy. Hay un montón de preguntas para Nora que está bueno que podamos retomar después en el chat, perdón. Barbie, ¿te Nada, querés presentar primero? Ah, sí. Dale. Yo soy psicóloga con perspectiva de género, trabajo en la red de psicólogos feministas desde que comenzó. No soy una de las cofundadoras, pero casi, de la primera camada. Y me formé en psicología social comunitaria. Políticas de salud, con lo cual este juego entre lo individual y lo colectivo es algo que desde el principio de la carrera me hizo una pregunta, ¿no? Que recupero ahí lo que recién decía César, de pensar el deseo no individualmente solo, sino los deseos también colectivos o cómo pensarlos. A ver, un segundito, ¿no? Un mate me llega. Gracias. Porque cuántas cosas que dijimos hoy, ¿no? Pensaba en qué momento, cómo fue, me intrigaba mucho cómo fue que Nora de pronto resignificó todo lo que le había sucedido. ¿Qué fue? Si fue un comentario, si fue una pregunta, si fue ver la historia de otra persona, cómo lo vivió, qué fue lo que hizo el clic. Pensaba en cuando logramos conseguir, o estábamos ahí nomás de conseguir el aborto legal,
cuántas abuelas empezaron a contar que habían abortado y lo que eso significó en las familias, como toda la revolución, que pequeñas libertades que vamos conquistando de a una, pero no es individual, sino que es colectiva, todo lo que repercute en lo que podemos permitirnos desear o incluso lo que podemos permitirnos sufrir, porque fue también, como contaba Nora recién, saber que podría y debería haber sido distinto lo que le permitió significar que lo que vivió no merecía ser vivido, y por supuesto que eso es muy doloroso. Pero lo importante, digamos, es que tenemos derecho, si se quiere, a sufrir ese dolor y a decidir qué hacer con eso, ¿no? Que es un poco esto de organizarnos para luchar, o organizarnos para, no sé, seguir politizando los deseos. Pensaba, en mi caso, hay un poco que Delia traía, sí, he militado partidariamente bastante tiempo, especialmente, pero además muy intensamente, y el último tiempo lo hice embarazada o puérpera unos meses después. Y era loco cómo se habitaban los espacios estando embarazada o lactando ahí en la plena reunión, ¿no? Pensaba, era incómodo, o sea, había personas que decidían aprovecharse muchas veces de esa situación de vulnerabilidad en la que yo me encontraba, y había otras que se sentían al contrario, que tenían que no sé, ser como menos virulenta, si se quiere, con algunas situaciones o comentarios o oposiciones o cosas, como que incomodaba. Yo ya dejaba de ser persona para pasar a ser alguna otra entidad que incomodaba que estuviera haciendo política, incomodaba que estuviera dando la teta y mientras rosqueando para el celular, no sé, como todo era incómodo, no se me podía catalogar fácilmente, y esto lo digo en cosas chiquititas, ¿no? Que se vivían con las compañías de militancia, que una podía ver como se veían incómodos, eso, que ya no era yo la misma de siempre. Y eso desde mi lado pasó por distintos motivos, ¿no? Porque un poco también es cómo afecta el embarazo la soberanía sobre el propio cuerpo. Y algo que sucede y que tal vez poco se dice o a costa de estar tan romantizado, poco se habla, es todo lo que un embarazo nos puede movilizar desde las hormonas en adelante. Yo me acuerdo que en las consejerías de aborto yo decía muy livianamente que convenía esperar hasta la semana 8 aproximadamente para que el misoprostol haga un mejor efecto, y una vez que estuve embarazada no podía creer que con tal liviandad le decía a alguien que esté más semanas embarazada, con todo lo que me estaba revolucionando a mí, con todo lo incómodo que era estar las 24 horas del día, porque hasta dormía, te sentías embarazada, sintiéndose así. Entonces implica una revolución identitaria, de vincular, de montones de cosas, el embarazo, que hace que también nos replanteemos muchísimo esto de la soberanía sobre el propio cuerpo, porque es, por un lado puede ser el descubrir un montón de cosas, ni hablar más avanzado el embarazo o en el parto, el puerperio, la lactancia, pero también duelar otro montón de cosas que habían sido de una manera hasta ese entonces, y que lo cierto es que no pueden continuar exactamente así. No necesariamente es ni mejor ni peor, solo que sí implica una transformación. Entonces esto, cómo pensar la soberanía en una sociedad en la que no hay mucho lugar para una persona que esté embarazada, ya sea que desee o que no desee ese embarazo. Pensaba en la dirección misma, ¿no? De equidad, que está por un lado, o sea, por un lado está salud sexual, la sexualidad incluso. Por otro lado están las disidencias y por el otro lado las maternidades. Como que hay algo ahí que cuesta, como si la sexualidad fuera una y después estamos las disidencias por un lado y las maternidades por el otro. Es nada, algo que me sigue haciendo preguntas, cómo deberíamos de abordarlo, cómo deberíamos de pensarlo. Lo cierto es que cuando estamos embarazadas pasamos a formar parte de otro grupo humano que, no sé, hasta te das cuenta caminando por la calle que las veredas no están preparadas para que vayas con un cochecito, no sé, montones de cosas que nuestra vida cotidiana no está preparada para incorporar, para legitimar, porque en realidad son muchísimas las personas que llevan adelante embarazos, que tienen partos, que llevan adelante lactancias, que crían,
pero lo vamos haciendo transitando por instituciones públicas y privadas que no alojan de ninguna manera esa situación. Si se fijan en redes, está lleno de perfiles, y me incluyo, de madres o personas con capacidad de gestar, que decidieron gestar o están gestando, que quieren armar la revolución de las maternidades, de las paternidades, quieren desde ahí poder dar cuenta de todo lo que implica parir, estar embarazada, tener hijos, criar en esta sociedad, pero está la transformación de lo público a lo privado que se da durante las crianzas también y los embarazos, que es muy difícil terminar de unirlos, ¿no? Como que estamos todas encerradas cada quien en su lugar, sin poder dar un paso para problematizar mucho más fuertemente. Sí, cuando no hay una decisión política al respecto, ¿no? Algo que traía Nora era que todo lo que ella vivió, lo que descubrió, lo que quería transformar, era acompañado por una política pública que quería que eso realmente sea transformado, que sea escuchado. Sin embargo, aún falta muchísimo. Entonces, en lo que sucede actualmente en la sociedad es que estamos viviendo unas maternidades y unas maternidades que están privatizadas. No es que son privadas, están privatizadas. O sea, que una cuando tiene un hijo termine encerrada en su casa sin poder conciliar vida, trabajo, deseo, militancia, sexualidad, es por cómo se dan las maternidades y las paternidades hoy. Ni fue así, ni tiene por qué seguir siendo así. Eso que no sea así depende de montones de políticas públicas que tenemos que poder pensar para que no implique esta sensación de tener que elegir entre, por decimos, la maternidad será deseada o no será, pero lo cierto es que si decidís continuar un embarazo, allá te quedás solita ahí tratando de descifrar cómo hacer para dejar la vida anterior, para empezar a vivir una nueva, para en el medio criar de manera respetuosa a una nueva persona que decidís traer a este mundo. Son montones de cosas que quedan en lo privado y privatizado de las posibilidades de cada quien, y como hablábamos recién, también a la buena merced depende cuántas vulnerabilidades, digamos, o vulneraciones, mejor dicho, de esta sociedad te intercrucen en tu vida cotidiana. Entonces eso, no sé cómo pensar esto del deseo y la soberanía, si no es desde lo colectivo, desde lo que podemos ir transformando para que desear sea una posibilidad, para que sentir que podemos ser soberanas y decidir sobre nuestro cuerpo de verdad pueda ser un real, digamos. Por ahora tenemos muchos horizontes, pero no muchos pudimos llegar, ¿no? Estamos con estas guías de parto respetados, sabiendo que son violadas las guías permanentemente. Ahora, justo esta semana en España apareció, hay un revuelo importante por una anestesista que estuvo violada, no, en Brasil, y en España también, una anestesista que violaba durante las cesáreas a quienes estaban ahí pariendo, como son situaciones de tal vulnerabilidad y que todavía suceden cosas tan horribles y tan tétricas que vamos conquistando espacios, vamos conquistando derechos, pero los derechos los podemos ir conquistando en la palabra y después aún queda mucho por hacer en nuestra vida cotidiana para ir problematizando, para no callar, como decía Nora, que como vieron que ella explicaba y que al principio no podía hablar, pero sabía que cuando apenas pudiera tenía que hacerlo. Entonces esto, como ir conquistando posibilidad en la vida de cada quien, colectivamente hablando, para poder ponerle palabras a estas cosas, para poder nombrarlas, para poder transformar esas realidades que por ahora son muy poco respetuosas de los cuerpos que desean embarazarse, gestar, parir y nacer en este mundo. No sé, hay Delia por ahí que si quería que dijera algo en específico. No sé Como conozco a dos de las expositoras, me permito hacerles algunas preguntas o bueno, colaborar en hilvanar algunas ideas.
No, pensaba, Barbie, también en tu recorrido y desde la salud mental, que es tu disciplina, ¿no? ¿Qué es lo que llevó a un grupo de compañeras principalmente y compañeros a armar la red de psicólogos y psicólogos feministas, ¿no? Y cómo también la maternidad, las maternidades, maternidades, los deseos, también desde lo académico y las facultades nos formatean en mucha concordancia con las lógicas patriarcales y machistas de pensar los roles, las relaciones de género, las maternidades, ¿no? Una veces piensa, quienes somos psicólogas, que la Facultad de Psicología tiene y no, y la verdad que las carreras, aún uno que hace a la salud mental, no siempre están abiertas a lo que pasa y a lo que los colectivos y las colectivas necesitamos, ¿no? Por ahí, Barbie, si querés, no para ampliar mucho, porque está Gabriel y después damos la palabra, qué llevó a este colectivo y cómo transitar, ¿no? Las diversidades de los cuerpos, las maternidades, paternidades, maternidades, en la lógica de la salud mental, si tenés ganas de aportar en ese sentido. Sí, la red de psicólogos feministas nació en 2016 eh, con digamos, desde un posicionamiento en donde entendemos que como todas las instituciones, la Facultad de Psicología y la forma de dictar nuestra profesión y todas las demás, es desde una manera patriarcal y que desandar eso requiere de una formación específica y una mirada crítica permanente sobre todo lo que hasta ese entonces habíamos recorrido. Con lo cual, quiero aclarar algo, y es que pertenecer a la red de psicólogos feministas no es ser psicóloga y feminista, sino que es tener esta formación específica en desandar lo aprendido. Entonces, en 2016 se funda la red, a principios de año, en mayo específicamente, y ahí nos fuimos sumando, quienes ya veníamos en este mundillo, pero todavía éramos unas pocas, y como acababa de acontecer el Ni Una Menos, esto empieza a crecer la revolución también en la Facultad de Psicología, en las distintas facultades, de manera tal que la red fue creciendo, porque además era impresionante la cantidad de personas que nos consultaron. Pensamos que íbamos a hacer un nicho donde un par iban a querer algún psicólogo y feminista, y de pronto explotaban nuestras redes, mails y canales de comunicación varios. Con lo cual esto era una necesidad imperiosa, donde empezábamos, una de las primeras actividades que hicimos fue recuperar anécdotas de personas en consultorios sin perspectiva de género, y era como increíble la cantidad de cosas que teníamos para decir que nos pasaban en los consultorios cuando no había perspectiva de género. Así que bueno, desde ahí fuimos empezando con la clínica individual y algunos talleres, y esto fue creciendo, se fue complejizando, tenemos muchísimas áreas diferentes, una de las cuales en 2020, plena pandemia, también en mayo, creamos, que es el área de maternidades. La creamos ahí cuando estábamos doblemente encerradas, digamos, cada quien en su casa, pero con toda la familia también ahí, y donde las tareas de cuidado terminaban haciendo implosionar la paciencia de cualquiera, sintiéndonos solas, pero además estando solas porque era imposible cualquier red que se pudiera armar colectiva para acompañar todas las tareas que implica criar personas. Con lo cual, en ese momento empezamos a tratar de ponerle palabras, escribíamos en notas, en los perfiles, en distintas cuestiones, y nos fuimos uniendo las que estábamos en esa dentro de la red, y creamos ese área que hoy tiene algunas cosas para ofrecer. Estamos tratando de abrir grupos hace un tiempo, como desde ahí, ¿no? Y dentro de los temas que trabajamos, uno que también me parece que hace a lo que estuvimos hablando hoy acerca de cómo parimos, es la violencia obstétrica, donde nuestro posicionamiento, un poco tratando de pensarnos como profesionales de dónde partimos, es pensar a la violencia obstétrica como la regla, ¿no? O sea, muchas veces sucede, pensando desde nuestra profesión, que las personas que deciden gestar y parir arman una estrategia donde esperan no sufrir determinadas violencias y terminan sufriendo violencias, y además sintiéndose mal porque no hicieron bien la estrategia o lo suficientemente bien como para no sufrir todo lo que sufrieron. Entonces, el pensar que la violencia obstétrica es la regla es lo que la asemeja, digamos, a la violencia en la vía pública, ¿no? El acoso callejero, por ejemplo, en donde sabemos que es la regla, y eso hace
que entendamos que si bien tenemos montones de estrategias que llevamos adelante para no sufrirla, como cruzarnos de vereda, ir con otra persona, no andar por tales calles que están más oscuras, llevar las llaves en la mano, distintas cosas que hacemos como estrategias individuales en las que no hacemos nada, solo que entendimos cuando comprendimos que el acoso callejero es la regla y que si yo llego de tal lugar a tal otro y no me pasó nada en la calle, tuve suerte. Entonces, pensarlo así nos permite entender que las estrategias, habrá algunas individuales, pero que no depende de qué ropa me puse, no depende de cómo yo llegué a pensar la estrategia, sino que hay un sistema que es violento para con las personas con capacidad de gestar y que en ese sentido voy a hacer todo lo que pueda como persona individual para no sufrir la violencia, pero si la sufro, eso no fue culpa mía. Eso por un lado, a la vez que entender que las vivamos cada vez menos dependerá de las estrategias colectivas que nos podamos dar para transformar esto. Que hoy, al menos, no sé cómo es en provincia, pero que en Capital Federal el acoso callejero se pueda denunciar fue producto de esta organización colectiva entendiendo que es la regla, ¿sí? No porque todas decidimos no usar más short en la calle, ¿sí? Sino porque pudimos ponerle palabra a esto, comprender que era una problemática social y pedir medidas y políticas públicas específicas para con esa violencia, lo mismo que estamos haciendo en relación a las formas de parir y nacer actualmente, ¿no? Que ahí decían que no se aplica la ley de parto respetado porque sí existe. Pero bueno, las políticas públicas a veces no son solo una ley o un programa, sino que tienen distintas dimensiones. Entonces, bienvenidos todos los protocolos, bienvenidos todos los programas que fomenten esto. Ahora hay mucho por transformar y desde la militancia misma y el activismo que cada quien puede hacer en su espacio de trabajo, como no sé, usuarias de los servicios de salud o como profesionales que también muchas veces trabajamos en los mismos, ¿no? No sé, que si yo trabajo en una maternidad, poder pensar que lo más probable es que en algún momento violente a alguien porque no tuve en cuenta su deseo, porque no le escuché, porque no entendí determinadas cosas que le estaban sucediendo. O sea, yo comprender que lo más probable es que todo el sistema acompañe para que yo meta la pata una y otra vez violentando a las personas, si yo puedo entender eso, puedo escuchar mucho mejor cuando alguien me quiere señalar que lo que estoy haciendo no le está haciendo bien. ¿Sí? Bueno. Entonces eso, no pensarlo individualmente como yo tengo perspectiva de género, yo no violento, yo sé cómo se hace un parto respetado, sino a partir de entender, como con el machismo en general, que vamos a tender por inercia a ejercer violencia y que en todo caso es una vigilancia permanente que tenemos que llevar adelante con nuestras propias prácticas y formas de vincularnos con hombres. Bueno, Barbie, yo ahí están las compañeras que un poco está Natalia, una de las que está coordinando, que Nati, después vos querés decir algo, ¿no? Retomando esta base, me parece interesante lo que decís, Barbie, ¿no? Desde dónde nos posicionamos. Porque cuando el machismo y el patriarcado interpela, yo no soy, ¿no? Y una se siente como rápidamente, o uno, a la defensiva de, bueno, pero yo no soy violento, ¿no? Cuando usamos incluso la palabra respetado, cuando vamos a los hospitales a trabajar la guía o a revisar prácticas, lo primero que te dicen los colegas profesionales, pero yo respeto, ¿no? Entonces me parece que si uno parte de esta idea de que es el sistema, que es el modelo, que es la estructura, que no es personal, que es a la institución, me parece que es posible escuchar que no es una violencia y un ataque contra esa guardia, ese médico, ¿no? Esa obstétrica, y que no hay buenos y malos, no hay obstétricas buenas, médicos malos. Entonces me parece interesante esto que traes, Barbie, de poder, dónde nos posicionamos. Si nuestro rol es individual, mi título, mi conocimiento, mi práctica, ¿no? O somos parte de ese sistema al cual nosotras cuando trabajamos, por supuesto los sistemas y las instituciones las sostienen personas. Y nosotros venimos trabajando con la guía de parto respetado, armamos en la dirección un equipo de abordaje de las violencias, donde se recepcionan en la dirección de salud perinatal lo que las mujeres refieren a haber sido personas gestantes violentadas, y lo que nos cuesta trabajar con instituciones privadas, con instituciones provinciales y con instituciones municipales. Cada una con dependencias e injerencias distintas y el ministerio de alguna manera amparados en la ley, trabajando. Y que esto es un proceso que siempre decimos, si nosotras logramos repensar la práctica de algún servicio de salud,
de alguna maternidad, de algún centro obstétrico, como se llame en todo el proceso, porque hay que usar todos estos nombres, maternidades, centros obstétricos, equipos perinatales, equipos obstétricos, donde las personas se sientan involucradas. Si nosotros permitimos repensar esas prácticas en el ámbito de trabajo, muy probablemente se repiensen las relaciones en otros ámbitos más allá. Porque las violencias son las relaciones humanas, las relaciones interpersonales. Entonces, revisar las prácticas en un lugar también a uno le permite dar cuenta de cambios en modelos culturales y en relaciones hegemónicas de género. Probablemente un varón que sea violento en el ámbito privado, con su pareja, con sus hijos, y yo no me lo imagino muy tolerante, amistoso y amoroso, ¿no? Entonces digo, no es porque es un sinónimo. Entonces, si sos violento también, pero digo, hay algo de las violencias que, bueno, se va repitiendo en las distintas instituciones donde una transita. Así que me parece un aporte re valioso donde nos posicionamos, ¿no? Si es la institución allá lejos, si es la guardia del jueves, si es el centro de salud o si es el hospital. Y somos parte de este proceso y el ejercicio, lo difícil es escuchar esto que dicen las personas que necesitan, ¿sí? Y que si nosotras abrimos y nosotros más y preguntamos qué necesita esa persona y reordenamos el sistema de salud en función de lo que la persona necesita, y la verdad que reduciríamos mucho las violencias. Porque las personas sabemos qué necesitamos cuando vamos a las instituciones. No lo técnico, no lo específico, pero sabemos y queremos que nos bien traten. Y me parece que cuando hablamos de violencias, de cuerpos como traían las compañeras, los cuerpos gestantes son cuerpos que incomodan, son cuerpos peligrosos, son cuerpos vulnerables, son cuerpos que no encajan en la vida pública, ¿no? Entonces me parece que si empezamos a escuchar qué necesita esa persona, me parece que, y quiero darle el pie, si Mariana y Natalia me lo permiten, a Gabriel, ¿no? ¿Qué necesita esa persona para parir? Y me parece que esa pregunta, Nati, no sé si querés presentar vos, y Mariana Gabriel, me parece una buena pregunta para dar pie al próximo rondere. No, me parece que es justo ¿cómo se diría? El enganche perfecto. Gabriel, si estás por ahí, si querés hablar, te damos la bienvenida otra vez y Hola, ¿qué contarnos tal? esto. Dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como ya Gabriel, está, Gabriel, te interrumpo un minutito porque como no sí, pudimos hablar un ratito antes, la idea es que cada persona que nos viene a compartir y contar se presente como quiera. Así que nosotras no te presentamos, así que vos presentate como tengas ganas. bueno, como ya saben, mi nombre es Gabriel, trabajo en la maternidad Estela de Carlotto. Bueno, yo tengo una hija de 10 meses ya. Como dijeron anteriormente, ¿qué necesita una persona cuando va a parir? Algo así fue la pregunta. Bueno, yo la verdad que el día que Alma nació, estaba muy nervioso, como el primer momento que supe que estaba en camino. Eh, Nervioso porque nunca imaginé yo pasar por algo de eso, por tener una hija. O sea, nunca estuvo en mis planes, nada. O sea, fue todo muy nuevo. Y bueno, yo decidí seguir adelante y que venga lo que venga, dije, ¿no? Eh, y tenía miedo y hasta el día de hoy capaz que me cuesta porque no estoy, capaz que yo digo, no sé si estoy haciendo las cosas bien con mi hija o no, porque eh, es como que me cuesta en el sentido de que cada vez está más grande y yo digo, ¿qué le voy a responder cuando ella me venga con sus preguntas, ¿no? Cuando llegue el momento en que me empieza a preguntar cómo fue que vino ella, ¿no? Y yo tengo que estar preparado para, obviamente, contestarle con la verdad, pero también sé que voy a pedir ayuda profesional, porque sé que no sé si voy a poder solo en el momento decirle cómo fue que ella llegó. Y bueno, yo como digo, yo tenía mucho miedo desde el momento uno, desde el primer momento, y después como que se me fue haciendo todo más. Tenía miedo en el sentido que digo, voy a ir a un hospital, me van a mirar raro, van a decir, ¿y este coso qué onda? O sea, porque toda mi vida fui así, yo ya tengo mi documento cambiado como Gabriel, hace 6 años que lo hice, y nunca iba ni a una guardia sintiéndome mal porque sentía que me miraban raro.
Sinceramente, siempre sentí, yendo a un hospital, siempre me sentía como raro. Capaz que me perseguía más yo que otra cosa, ¿no? Y cuando Alma iba a nacer y tenía que empezar con los estudios para hacerme ecografía, análisis y todo, tuve la suerte, gracias a Dios también, de caer acá a la maternidad. Y nada, o sea, me sentía como en casa. Yo hasta hoy en día yo trabajo acá y llego acá, está mi familia también, porque yo me siento como tranquilo acá. Como que no es que me están mirando raro. Cuando me venía a atender, que estaba con Alma en la panza, eh, no me hacían 20.000 preguntas o no me hacían sentir incómodo ni nada. Me acompañaron siempre todos del primer momento y, y en el momento que nació Alma, bueno, aparte de estar con mucho dolor, que era un dolor que jamás imaginé pasar, eh, me sentí tranquilo a la vez porque estaban las parteras, estaban, hasta el director estuvo presente en su momento, pasó a saludarme, a darle la bienvenida a Alma también. Y como que me sentí muy acompañado, estaba muy tranquilo en ese sentido. Yo me acuerdo que yo estaba en la casa de mi hermana y le decía a mi hermana, yo cuando me componga voy, nace Alma y listo, ya está, yo no voy a estar ahí que me estén mirando todo el mundo. Decía, no, no, no quiero, le digo, porque tengo vergüenza, o porque no, le digo. Y mi hermana me decía, en ese momento ni te vas a dar cuenta quién está y quién no está. Y pasó eso, yo en ese momento, o sea, estaba como si fuera en mi pieza cuando salgo de ducharme y, y nada, estaba re tranquilo, estuve cómodo, más allá, ¿no? de los dolores, ¿no? O sea, estuve de 10 y nada, como siempre digo, y que lo digo siempre que tengo la oportunidad de decirlo, siempre voy a estar agradecido acá por el espacio que me brindaron, por la comodidad que tuve, por la compañía que tuve de todo el mundo, o sea, porque todas las personas que trabajan acá, que hay personas que vienen, me saludan, hola Gaby, ¿cómo estás? Y yo digo, ¿de qué parte sos? Porque no me acuerdo sinceramente y sé que me conocen, que porque saben mi historia, porque saben todo y no sé, que, o sea, como siempre digo, fue un dolor feo y a la vez algo lindo que no me arrepiento y no me voy a arrepentir nunca. Yo hoy en día estoy haciendo el tratamiento hormonal, lo empecé, tratamiento hormonal, estoy viendo por el tema de la cirugía también y también, o sea, saben, con la gente que yo hablo de acá lo saben y también como que me acompañan, me preguntan cómo estoy. Hasta el día de hoy me siguen acompañando, no fue solamente en ese momento porque iban a hacer Alma, o sea, es siempre que me están acompañando, que me están haciendo sentir cómodo. Nunca tuve, o nunca sentí una mirada rara de nadie acá adentro, que creo que eso lo valoro un montón porque hoy en día todavía, como yo digo, no sé si está bien la forma que me vaya a expresar, pero hay muchas personas de mente cerrada que no, como que se quedan asombrados o como que te miran raro cuando vos decís que sos. Y yo como siempre digo, a mí no me da vergüenza decir que soy lo que soy. Yo soy esto, tengo una hija y nada. Y siempre digo, de acá a 7 años quiero que Alma tenga un hermanito, digo. ¿Entendés? Porque es un dolor, como yo digo, es un dolor feo, doloroso, pero es algo lindo. Y más allá de que Alma no vino por algo que yo elegí, o sea, porque Alma fue por una violación, eh, yo digo, de acá a 7 años, si yo tengo la oportunidad de poder hacer algo para darle un hermanito a Alma, yo se lo doy y con gusto elegiría de nuevo acá. Dentro de 7 años, ¿no? 7, 8 años, digo, primero me quiero recibir y quiero estar mejor. Y que ella tenga un hermanito y sé que hay muchos tratamientos hoy en día. Quiero que vuelva a salir de mí, no es que nada, o sea, me gustaría y yo sé que voy a volver a elegir este lugar para hacerlo, por la comodidad que tuve y por la ayuda que me dieron y que me dan día a día. No sé qué más Bueno, decir. Si me quieren gracias preguntar algo del Gaby. tema,
¿Cómo? Gracias por contarnos tu experiencia, por compartir, nada, todo lo que compartiste, que también hay cuestiones bastante profundas y dolorosas, pero también felices. Así que, bueno, nada, por ello quería como retomar esto, ¿no? Digo, la posibilidad de que Gaby estuviera trabajando en el hospital tiene que ver con una ley también, que es la de cupo laboral, o que pueda tener el documento. Digo, me parece que estas cosas se van instalando y van haciendo procesos las personas, caminitos, así como por ahí leía un poco en el chat o lo que fuimos charlando también anteriormente con respecto a la ley de parto o a la guía de parto en contexto de encierro. Digo, si bien mueven personas, también las instituciones las hacen las personas, ¿no? Digo, no es lo mismo que haya un trabajador trans que atienda, que comparta su experiencia también de parto, a que no lo haya. Digo, en esa institución hay algo que se mueve. Digo, y me parece que cuando hablamos, como también hablaba un poquito Barbie, sobre las violencias, digo, me parece que somos les trabajadores de salud quienes tenemos que amar lo que hacemos, digo, ¿no? Cuando nos gusta trabajar con la gente, cuando creemos en lo que hacemos, cuando hacemos una apuesta, cuando creemos que el cambio político, la transformación es por ahí, me parece que estas cosas van sucediendo y hay que desencadenar estos procesos. Y bueno, y también en un poco lo que hablaba Nora, también escuchar a la gente que atraviesa estas situaciones, porque a veces en algunos espacios, cuando estás por ahí más diseñando políticas o gestionando, a veces nos olvidamos de las voces de las personas y me parece que es fundamental recuperar esto porque, digo, me parece que los cambios son en el territorio, son escuchando y transformando estas realidades. Entonces, bueno, nada, me parece que un poco lo que fueron hablando cada uno de ustedes es súper importante. Y bueno, a mí por ahí, como yo trabajé en la maternidad, digo, también no lo conozco a Gaby porque él entró después, pero bueno, un poco conozco como todo este recorrido y estas posibilidades que hay a veces en algunas instituciones de plantear algunas cosas e ir armando algunos caminos. Así que bueno, eso. Gracias, Gabriel. No sé si quieren que repasemos las preguntas que hay en el chat, algún comentario, o abrimos el micrófono. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo quiero agradecer a Gabriel, como lo hice con Nora, por la valentía de nombrar situaciones de violencia que quedan muy guardadas en las vidas de las personas, ¿no? Y me parece que poder nombrarlas para poder transformar, para poder sanar a personas que no nos conocemos, me parece un gesto de mucha valentía, de mucha amorosidad también, porque no es desde un lugar de recriminar, sino un lugar de transformación y que también podamos escuchar respetuosamente, ¿no? Con lo que a cada uno y a cada uno le remueve, ¿no? A mí me fue muy conmovedor la ronda de hoy, pero muy estimulante las dos cosas. Y me parece que algo de esa emocionalidad que mueve la fibra, que nos conmueve, es lo que tal vez tengamos que llevar un poco más a los equipos de trabajo, ¿no? Que nos sensibilicemos, pero sensibilizarnos de mirar a los ojos de esa persona, ¿no? Y que saber que podemos, donde estamos, hacer algo distinto y que esa institución que bien trata a alguien también puede maltratar a otros, ¿no? Y que la misma institución que bien trata puede destratar. Y que todo el tiempo estamos en este juego de repensarnos y mirarnos, pero que los relatos y las vivencias nos ordenan. Me parece que ordenan prioridades. Así que, Gabriel, yo te agradezco tu generosidad de compartir esto, porque también nos hace imaginarnos que otras maternidades, paternidades, maternidades son posibles. Y los relatos me parece que abonan y construyen nuevas posibilidades y nuevos relatos, ¿no? Y que las malas experiencias no invaliden un deseo a futuro como volver a maternar, por ejemplo, volver a paternar.
que lo malo no nos quedó ahí, bueno, nunca más. Y no, y la verdad que es doloroso y que cuesta, pero que también uno puede elegir a partir de esa experiencia. Así que, bueno, un poco con mis resonancias y mis sentires, no sé, ahí César y el equipo coordinador si retomamos preguntas, si abrimos micrófonos, no sé cómo lo ven. ¿Alguna de las ronderes quiere volver a tomar la palabra para dialogar o con los otros o con lo que acaba de salir? ¿Puedo ¿No? hablar? Sí, Francis, ¿cómo anda Francis? Dale, sí, obvio. Hola, sí, mi nombre es Francisca. Yo trabajo en el Hospital UPA de Los Hornos. Trabajo de parte de admisión y lo estaba escuchando el compañero y la verdad que es muy, muy, muy valiente lo que aportó y es parte de la del parte de partos y más cosas. Es muy interesante porque yo estaba escuchando y más cosas y yo, por ejemplo, este espacio para mí es muy, muy importante y me siento, digamos, muy agradecida y orgullosa de pertenecer a este equipo, porque yo vengo de un país muy cerrada, yo soy una chica trans, Paraguay es muy, muy, muy cerrada, que la otra vez la noticia estaba escuchando que supuestamente lo que son gay, a qué bolsa le ponemos, o chicas trans, a qué bolsa le ponemos. Para mí era muy, muy doloroso porque yo tuve que salir de mi país para lograr un montón de cosas que estoy logrando poco a poco y agradeciendo a gentes muy linda que se presentó en mi camino y así todo, que pasé tantas, tantas cosas y poco a poco logré un montón de cosas que me parece por la charla que estábamos viniendo, me parece que me estoy yendo de lugares, pero quería más o menos aportar de mi experiencia, que yo tuve que salir de mi país para poder ser lo que soy ahora yo y sentirme orgullosa de mí, uno mismo, porque mi familia mismo me echaron por lo que soy y eso también me dio mucha fuerza y valentía de salir adelante y demostrarle primeramente a ellos mismos y después demostrarle exclusivamente a mi país mismo que una chica trans o gay o lesbiana tiene el mismo derecho que las mismas personas, porque siempre dice, no, la chica trans pertenece solamente a la calle, la chica trans solamente pertenece a estudiar peluquería, o la chica trans pertenece a esto y esto. No, si uno procura y puede, podemos lograr un montón de cosas colectivamente, hablando de chicas trans. Yo me siento muy, muy, muy orgullosa y de representar, digamos, a mi país, de la parte de chicas trans, acá mismo, acá en Argentina, que me dio muchas oportunidades eh, en el hospital. En el hospital, por ejemplo, yo trato con mucha gente, la gente me trata re bien, yo también, tengo con mis compañeros, tengo un trato muy especial, siempre compañerismo, me siento como si fuera en familia, como yo siempre cuando ingresé en el hospital, dije, yo me siento acá como si fuera mi familia, lo que no tuve de los 12 años. De los 12 años batallé un montón y logré un montón de cosas. Esto que me está pasando para mí, yo escucho y digo, wow, mira hasta dónde estoy y qué estoy haciendo y hasta dónde estoy yendo todavía y que ahora recién mi mamá, que siempre me apoyó, ¿no? Pero es como recién también mi papá fue el más que me jugó y dice, ay, orgullosamente se siente ahora, pero en ese interín cuando yo necesitaba, no estaban, pero eso me fortaleció, como por ejemplo, como el compañero que habló hace rato, es muy importante que estas cosas que se viralice, que se sepa, porque no somos una chica rara, somos una persona humana, sentimos, lloramos, amamos, y las raras son la gente que te dicen rara. No, yo soy lo que soy y sé lo que soy, y yo salí de mi país por eso, porque yo quería ser una mujer completa, sentirme bien yo, digamos, con mi cuerpo, y lo logré.
me operé en el 2015 totalmente de cambio de sexo, lo logré y dije, wow, mira, estoy logrando y estoy logrando más, que se me presentaron gente muy, muy, muy buena onda en mi camino, que me dieron muchas oportunidades, como por ejemplo estar acá, hablar con mucha gente que yo no conozco. Para mí esto es todo nuevo, estoy aprendiendo y voy a aprender más todavía. Sé que hay un montón de cosas que por ahí no entiendo, pero eso es el lindo, de no saber y después preguntar o decir, wow, acá no entiendo, acá esto. Eh, ese quería opinar yo, de mi parte, porque lo quería compartir con mis compañeros que escuché que pasaron muchas cosas, la chica que estuvo presa, después el chico que dijo que algún día puede tener de vuelta un hijo. Yo me encantaría tener un hijo, me encantaría el día de mañana adoptar. Ahora, por ejemplo, estoy el tema de cambio de nacionalidad, que gracias a Dios ya estoy por terminar, me tengo que presentar en agosto y como yo siempre digo, estoy dispuesta a todas mis compañeras de chicas trans, de lo que necesite, que son extranjeras o están nuevas en el hospitales, que yo siempre dije, cualquier cosa me buscan porque le aporto en lo que sea, porque fui la primera que empecé con los trámites de nacionalidad y es complicada para nosotras para que nos pueda dar la nacionalidad, porque en un partido de nacimiento pertenece como varón, pero en el otro pertenece como mujer, entonces dicen, ¿qué sos? ¿Qué es el otro? Hasta me mandaron lugares que andar, comprobar si sos vos esta persona, o sea, hello, soy yo. Entonces, son un montón de cosas que siempre yo dije, donde hay chicas que necesitan, yo estoy dispuesta a dar una mano, a Gracias, ayudarle en Francis. todo sentido. No, esto que traes me Gracias, parece. gracias el espacio que me están dando y para que no sea largo, gracias, gracias. No, me parece que esto que vos traes es, no soy yo sola, si algo me salió bien, puedo ayudar al resto. Y me parece que la Ahí, Diplo es recuperar aparte de estas historias, ¿no? No sé ahí, César, si estaba sí, una alguien cosita más que antes quería hablar. de pasarle a Simón, Simón. por lo que trae Francis de la diplomatura como un espacio de formación, pero también sepan que esta diplomatura nace en la pandemia, donde nosotros dijimos, ¿cómo vamos a alargar una diplomatura en este contexto? Y si bien obviamente es un ámbito de formación que se certifica a través de la universidad, de la escuela de gobierno, es un ámbito para encontrarnos, para abrirnos preguntas y en ese momento para transitar en un contexto tan duro para los trabajadores de la salud, para todos, pero para los trabajadores de la salud en particular, como fue la pandemia y hoy sigue, digamos, con ese espíritu. Así que, bueno, Francis está trabajando en la UPA 6 con otro compañero también. Bueno, Francis ya ha rondeado con nosotros en otras oportunidades. Gabriel también que está trabajando en la maternidad de Carloto. Nosotros vamos a tener un seminario específico de diversidad para pensar la incorporación de los compañeros en distintos ámbitos. Ya, digo, nosotros acá desde el Ministerio de Salud venimos traccionando la política de cupo laboral, que es muy importante, pero también los desafíos de cómo acompañar las trayectorias de quienes se han sumado, para esto que decía Gabriel, ¿no? Para que esos ojos que miran raro no aparezcan, porque transformar las instituciones no solo se da con la incorporación de compañeros, eso es una política afirmativa, transformar el cisexismo de las instituciones es un desafío muy fuerte. Este jueves vamos a tener el primer encuentro con todos los compañeros trans que se sumaron al Ministerio de Salud y que están trabajando en maternidades, en las UPAs, acá en la sede central, en los hospitales, en los vacunatorios, y que es clave para transformar el sistema de salud, también las vidas, digo, de quienes han sido históricamente vulnerados. Así que nada, traigo esto de los ámbitos, ¿no? De la posibilidad de constituir ámbitos que la Diplo es una, pero que ustedes lo pueden generar y replicar en cada uno de sus espacios. Pues a través de los ámbitos nosotros podemos organizarnos, generar redes, darnos estrategias para políticas de cuidado, y de ahí también viene esto que traía Nore, que traían los compañeros de la mano de poder pensar cómo transformamos los sistemas que también habitamos. Así que nada, ahí desde el programa de diversidad nosotros estamos dando algunas estrategias para sostener a los compañeros trans que se han sumado, porque como cuenta Francis, las trayectorias en vinculación a la situación migratoria, al estado procesal, etcétera, nos han implicado batallas en lo administrativo, pero también queremos poder, digamos, estar en un sentido más psicosocial e institucional. Así que, nada, vamos a volver con estos temas
más adelante en nuestros seminarios. Y le paso la palabra a Simón, que había levantado la mano. Gracias, Franci, No, por siempre Simón, estar también. Simón no, César, Cecilia, fue así por error. Pasa a Cecilia directamente. Excepto que Simón quiera hablar. Entiendo que sí, No, pero... no, ¿No? Bien, Cecilia. no. Cecilia Cortina. Hola, es un gusto saludarles desde México. Y bueno, escuchaba a todas esas reflexiones respecto de las violencias, ¿no? Y cómo en los entornos institucionales se ven reflejadas. Yo me sitúo y analizo a partir de lo que ustedes comparten mi propio entorno institucionalizado, que es el trabajo con las personas con discapacidad. Y ahí me viene una reflexión. Bueno, las violencias traen consigo una discriminación, ¿no? Y todos somos, o al menos en mi experiencia y lo que he visto en mi entorno, somos inclusivos o incluyentes a medias, ¿no? Con respecto a este sector, sí, pero quizá no tanto. Y entonces eso se rompe. Desde luego que debe ser un camino, un tránsito que no termine. Sin embargo, creo que sí requiere un trabajo constante. Y un ejemplo de ello es en cuanto a la neurodiversidad, ¿no? En mi trabajo quizá es más fácil porque es más visible trabajar con la discapacidad. Y sin querer se quedan afuera la atención de personas que tienen alguna situación, alguna condición menos visible. Y quizá podemos decir, bueno, es que no forma parte de nuestra población objetivo, ¿no? Lo cierto es que al invisibilizar no se atiende y a lo que no se atiende pues no se responde. Y entonces no estamos realmente velando porque todas las personas vean garantizados pues sus derechos humanos, ¿no? Creo que esa es la reflexión desde mi entorno a la que yo llegaría a partir de lo que ustedes han comentado, ¿no? Y cerraría con la pregunta, ¿qué tan incluyentes somos, no? ¿O somos incluyentes a conveniencia, a modo? Y bueno, gracias. Gracias. Gracias, Cecilia. ¿Quién más quiere tomar la palabra? Alguna de las ronderes también siempre tienen la posibilidad de volver a hablar. También de la mano de las preguntas o lo que venimos viendo en la Diplo. Nora, Barbie o Gabriel, si quieren alguna palabra, algo que les haya. Ahí levanta la mano Marcos ahí que hace fueguito. María Belén y Marco Fueguito. Hola, ¿qué tal? Nada, yo por ahí quería de vuelta volver a, ¿cómo sería? Abordar lo que había hablado Bárbara, esto de que al ser, parecía, y es real, porque digo, nunca más nunca más amo a mi hija, pero digo, nunca más me vuelvo a embarazar o nunca más vuelvo a ser madre, porque lo atravesé en soledad. Me sentí vulnerada por eso decía de que las políticas públicas, si bien están, no funcionan como tales. Me sentí vulnerable en todos los ámbitos, o sea, desde lo judicial, en los hospitales, completamente, las facultades. Estudio en la UNLP y me ha pasado de ir 6 de la mañana con mi bebé para conseguir por ahí un turno o alguna cosa así, y de que no me dejen pasar, y le digo, se supone que por ser madre o por estar con una criatura, deberían de, aunque sea, abrirme la puerta y no dejarme, o sea, no por mí, sino por la criatura, o qué sé yo, o escuchar como hasta, o sea, estamos en pleno siglo XXI y escuchar todavía palabras como, bueno, vos sabías, ahora jodete, vos quisiste ser mamá, sabías a qué te estabas enfrentando, ya sea gente de amigos, familiares o, no sé, algún vecino. Y cuando supuestamente debería haber un acompañamiento, no sé, yo justamente a raíz de todo esto, o sea, de la mala experiencia,
decidí estudiar, arrancar ahora a estudiar, me queda un cuatrimestre para recibirme en enfermería, pero a raíz de esto decidí estudiar la licenciatura en obstetricia, porque digo, no quiero que otra mujer vuelva a pasar lo mismo que yo pasé, y tal cual, como decía Bárbara, Ay, se me revolucionó. Una necesita más acompañamiento, pero no solamente una, sino todas tenemos el mismo derecho, la que va a la clínica de la obra social, como la que va a una privada, como la que va en un hospital público. Y no existe. Si no tenés, si no podés pagarlo, no lo tenés. A mí me pasó, por ejemplo, yo quería darle la teta a ella y me habían recomendado una puericultora y sacaba la cuenta y económicamente no podía. Entonces, digo, ahí también está esto de que como que dentro del grupo de que si sos mamá, qué tan elitista es ser mamá también, porque, es una puericultora debería ser algo para todas las gestantes que quieran dar la teta, y en realidad da teta quien puede pagar una puericultora. O por ejemplo, una psicóloga, vas a un psicólogo si lo podés pagar, porque en el sistema público no hay servicio. Desde el embarazo que vengo buscando un psicólogo en el sistema público y no encuentro. Es tremenda la situación, es muy, muy mala, sinceramente. Y queda mucho todavía por trabajar. No, eso. Lorena levantó la mano. ¿Soy yo? ¿Yo puedo hablar? Sí, Sí, la sí. escuchaba a ella y, bueno, yo también soy madre, tengo 2 hijos, uno ya tiene 24, otra tiene 15, hace mucho fui mamá. Y todo lo que decía ella me recordaba esto de que más que vulneradas, engañadas. Se nos miente estructural y sistemáticamente que la maternidad es algo natural, que nos va a salir algo naturalmente, vas a gestar, no te va a pasar nada. Yo hice reposo de los 2 embarazos y todo el entorno era el embarazo no es una enfermedad, no te puede pasar nada. Dar la teta tiene que ser algo natural. Si no sale naturalmente, no sos buena madre. Esto que comentaba hace un rato de cuando uno decide gestar y parir, deja de ser uno mismo por mucho tiempo si no tiene ayuda psicológica, acompañamiento familiar, sostén, cuestiones económicas acomodadas, y la desigualdad y la opresión en este camino de gestar y parir para toda persona gestante es una ilusión. En realidad es algo complicado, algo que requiere muchas cosas emocionales, sostén emocional, económico, social, y como que hay mucho por cambiar y por andar. Es complicadísimo. Ahora que lo pienso y lo pongo en palabras, se me hace un nudo en la garganta porque fue muy difícil. Hasta el día de hoy ser madre es muy difícil. Justo hoy leía, yo soy fan, amo a Eva Duarte de Perón, y un par de compañeras que tengo en las redes compartieron qué pensaba Eva de las tareas de cuidado. No sé si todos lo conocen. Si leyeron, está en su libro, ¿cómo se llama el libro de Eva? El famosísimo. ¿Qué pensaba Eva sobre las tareas de cuidado? Y ella decía, la madre de familia es el único trabajador del mundo que no conoce salario, no tiene límite de jornadas, ni domingo ni vacaciones. La mujer gasta su vida en esa pesada tarea de limpiar la casa, cuidar la ropa, criar los hijos,
no tiene indemnización por despido, ni huelgas, de ninguna clase. Hemos aprendido desde chicas que esto pertenece a la esfera del amor, pero esto pronto desaparece y todo pasa a ser trabajo, obligaciones y ningún derecho. Servicio gratuito a cambio de dolor y sacrificios. Sería justo recibir un pago por un trabajo que requiere cada día el esfuerzo de millones de mujeres. ¿Y esto lo escribió hace cuánto? Hace décadas. O sea, la lucidez de esta mujer fue tapada por cuántas décadas de opresión, la borraron de un plumazo, y ella tenía la lucidez de ver esto, que esta opresión no solo hacia las mujeres, sino hacia las diversidades, ¿no? No sé, hay mucho por hacer. A veces pierdo la esperanza, digo, yo soy socióloga y tenía siempre la ilusión de que estas herramientas de las ciencias humanísticas pueden cambiar esto que está tan de moda como el concepto de empatía, ¿no? Y que con herramientas y demás uno puede generar empatía en otras personas. A veces la pierdo, a veces la vuelvo a encontrar, pero estoy siempre como en un ida y vuelta de crisis, y soy docente también y lo veo en los chicos y me cuesta. Pero hoy escuchando a las compañeras y estando en esta diplomatura siempre como que vuelvo a tener esperanzas. No, qué sé yo, eso. No, a mí me parece que estos espacios remueven a quienes elegimos, optamos, no nos quedó otra que tener hijos, pero y es muy valioso, ¿no? Todo lo que va surgiendo. El desafío es con los años que tiene el sistema de salud, con decisiones políticas que se han tomado a lo largo de los distintos años. Venimos, como dice el gobernador, 6 por 6, ¿no? Tuvimos 6 años entre la pandemia y una gestión de derecha y liberal que también va retrocediendo, ¿no? Y pienso cuánto de esto que vos traes de Eva es político, la maternidad es política, y es política también las decisiones que se toman, ¿no? Y cuando nosotros recorremos los hospitales, ya sea con temas de diversidad, con temas de salud sexual, de aborto, de maternidad, en cada uno es dar estas discusiones, porque está arraigado lo personal, lo profesional, que traía Bárbara, que las especialidades y las facultades forman en una línea, ¿no? Y entonces, cómo desde un gobierno, desde una cultura, desde una sociedad, con un gobierno que tiene un ministerio de mujeres, con todo lo que falta, que a veces no llega a todas las personas por igual, como decía la compañera, y que cada vez se intenta llegar más, ¿no? Y que a veces uno tiene la ilusión de que si paga y tiene una prepaga y vas a parir a un sanatorio de prestigio, van a garantizar tus derechos, y no es así tampoco, porque atraviesas de otro lugar el concepto de maternidad, el concepto de paternidad, el concepto de parto. Tiene que ver más allá con la clase social. Puede haber una hotelería distinta, pero si uno mira los índices de cesáreas, vos tenés sanatorios de la ciudad de Buenos Aires, de los más prestigiosos, con un 80 o 90% de cesáreas. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que van a parir ahí, ¿no? Entonces, me parece que esto implica repensar entre lo personal y también como decisión políticas en el rol de que cada uno de nosotros tenemos en la institución en la que estamos, qué podemos hacer para simplemente garantizar lo que dice la ley. Y me parece que hoy aparecieron experiencias y posibilidades en instituciones que resuelven todo, no, que dan respuesta al 100%, no. Pero también a mí me parece importante rescatar lo posible, porque si todo es imposible y es muy frustrante. ¿Se llega a todos por igual? No, pero se va llegando, y es un proceso también, un proceso donde las personas empiezan a decir, yo no quiero esta práctica, sé que tengo derecho a esto. Y eso también es revolucionario. Yo no sé, ahí Mariana, Nati, César, hay varias manitos levantadas, no sé cómo estamos de Sí, tiempo. estaba Mariana Pereira, después Ale Benuta y Bárbara, y si les parece ahí cerramos. Y Marcos, ¿está acá con manito o fueguito? Marcos, Manu. Eso, nos quedan 15 minutos más o Ay, menos. Marcos, no, dale, empezó Mariana y Vale, lo hago cortito. En realidad todo esto me trajo como a la cabeza dos situaciones puntuales que vivo ahora recientemente. La primera en un centro de salud en el cual voy cada 15 días y escucho que a toda persona de género femenino que entra le dicen mamá. Naturalmente, cuando entra,
hola mamá, ¿qué querés mamá? ¿Para qué viniste mamá? Y me resultó tan violento porque digo, ¿por qué a todas las personas que entran, mamá, digamos, ¿no? Quizás uno lo naturaliza a veces cuando es la sala para pediatría, ¿no? Que está capaz con el bebé, entonces dicen, bueno, mamá, pasá por acá. Pero esto ni siquiera, o sea, que ya también, ¿no? Uno es como que digo, qué violento es que dejas de ser persona para pasar a ser mamá, y el rol por ser mujer es mamá. Nada, se me vino esta situación para compartir, no sé si es normal, a mí la realidad es que me pareció muy violento y no lo había escuchado nunca. Nada, y esto me vino a la cabeza por esto de las violencias estructurales, ¿no? Que quizás yo lo hablo en el centro de salud y me dicen, bueno, lo que pasa es que son así, no hay otra forma. Y ahí es cuando digo, qué bueno estaría tener este tipo de encuentros con los equipos de salud, porque me parece que de eso se trata, ¿no? De decir, bueno, empecémonos a cuestionar, porque seguramente no hay una intencionalidad de violencia o de ser o de hacerlo de esa forma de las personas que se dirigen de esa manera, pero me parece que es momento de cuestionarnos, ¿no? Que no podemos naturalizar que a toda persona de género femenino se le dice mamá, nada, en vez de su nombre o de otra forma, ¿no? Pero mamá me parece bastante violento. Y otra situación que ahora se viene en la semana de la lactancia materna y la directora del centro de salud me dice, bueno, vamos a hacer un desayuno saludable, te paso el PowerPoint que armé, ¿no? Y el PowerPoint tiene una cantidad de información que no se dan una idea, y me dice, yo quiero que des la parte de la composición de la leche, pues sos la Nutri, y la información decía hasta el pH de la leche materna, ¿no? Y yo digo, a veces estamos tan estructurados en dar tanta información, o decía, si no das lactancia materna, el bebé puede sufrir daños irreparables a nivel neurológico. Era una cuestión de información sacada de un libro, que quizás en otro momento hubiese sido yo la que hacía ese PowerPoint, y hoy en día digo, quizás ese desayuno armémoslo para hablar de la lactancia, de lo que les pasa, dar espacios para que las personas que den lactancia puedan decir lo que les pasa, lo que nos pasa, esto de dejar de romantizar, no es tan fácil dar la teta, y la que no puede o la que no quiere también está bien. Creo que nos falta mucho escuchar, y al no escuchar creo que sí o sí violentamos como sistema de salud, ¿no? Porque no le estamos dejando decir qué pasa, y ahí recién nosotros activar, porque nosotros activamos con un libro, es lo único que hacemos. Mira, esto es lo que pasa si no das la leche tiene este pH, y a la gente le nos pasa, ¿no? Me parece. Nada, contar esas experiencias que me parecen como súper focalizadas un poco en el tema, y nada, y también cómo intervino en todo esto estas rondas que ya estamos teniendo, es como que me siento como mirando desde otras perspectivas, y viendo cómo cambiar, ¿no? Cómo decirle hoy en día a la directora, che, ese power me parece que no va, ¿no? Dejemos de teorizar tanto y 25 filminas con un montón de información que se nos van a aburrir, es re embolante, vienen por obligación porque les damos un budín de zanahoria. Creo que estaría bueno que vengan porque les interese y porque lo sientan como un lugar en el cual se pueden apoyar. Nada, eso. Gracias, Mariana. Las rondas, que se siguen haciendo rondas en otros espacios, es la idea de la ronda, así que gracias. Ale. Buenas, yo no puedo dejar de pensar en todo el encuentro lo bien armado y lo bien articulado que está el régimen de maternidad obligatoria, ¿no? Esta cuestión de a las personas que fuimos socializadas como mujeres, que se espere que seamos madres en femenino, y que además se interiorice ese deseo, ¿no? Me quedo un poco pensando en la pregunta que circuló de a quienes se les permite desear saternar y a quienes no también, entendiendo estas interseccionalidades de que probablemente sea mucho más esperable que una mujer cis de clase media, blanca, que puede, no sé, tener hijes y contratar a una niñera racializada para dejar a sus hijos al cuidado, probablemente se espere mucho más de una persona y tenga muchas más posibilidades, y aún así la pase como el orto, digo, como madre,
que de una persona no binaria, de un varón trans que gesta y que pare, o de una persona privada de su libertad, de una persona pobre, etcétera, ¿no? Como me quedo pensando un poco en cómo nuestros deseos también están articulados y están gestionados políticamente. Y pienso en esto de cómo desde todos lados, recién cuando decían lo de engañadas, engañades y engañados, ¿no? De que se te vende que la maternidad es determinada cosa o la paternidad es determinada cosa y después no es. También me hace mucho ruido y me hace mucha pregunta digamos, cómo esta propaganda y romantización de la maternidad y de la paternidad, pero me atrevería a decir más que nada de la maternidad, porque generalmente no se piensa mucho en clave no cis, es muy propagandeada también desde el feminismo natalista y blanco y burgués, digamos, ¿no? O sea, me parece que es interesante pensar eso, como incluso las personas que políticamente decidimos y tenemos el acceso también a poder cuestionarnos estas cosas y a decir, bueno, yo no quiero exaternar, también se nos patologiza un montón, ¿no? Se nos patologiza, se nos dice maternofóbiques, se nos dice que odiamos a las niñas, cuando no tiene nada que ver con eso, digamos. Nada, pienso eso, ¿no? Como las formas incluso de patologización del deseo de no maternar o del oponerse en la propia vida y en la propia experiencia a no parir y no gestar. Y bueno, nada, un poco lo que había traído en el chat también era que me quedo pensando mucho en qué micro revoluciones, por ahí me gusta más pensar en cuestiones más pequeñas y más micropolíticas más que en una gran revolución, que es un poco abstracto, qué micro revoluciones se pueden tejer en este contexto, y me refiero a este contexto capitalista y sin una reorganización de los cuidados, porque, trayendo un poco el ejemplo de, bueno, ok, si para maternar tengo que disponer de otras personas también que acompañen ese proceso de crianza, y si esas otras personas van a ser las hermanas menores, las niñeras, las empleadas domésticas, etcétera, como qué difícil, ¿no? Pensar en la gestión de las crianzas y qué interesante políticamente pensar en la gestión de las crianzas desde un lugar quizás que trascienda la familia nuclear, desde un lugar que trascienda también el depositar esas tareas en identidades feminizadas. Nada, eso, me callo así, pueden hablar otros. Gracias, Sale. No te recupero nada, pero para poder pasar la palabra, Marcos, Silvina, que también levantó la mano, si pueden hacerlo breve, así le damos a Bárbara para que cierre también, que fue una de nuestras ronderas. Gracias. Marcos. Bueno, sí, ¿se me escucha ahí? Bien, gracias. Sí. Quería agradecer los relatos de Gabriel, de Nora y de Bárbara, la participación de hoy. Me gusta mucho la ronda. Y bueno, perdón si hablo medio nervioso, pero me da palpitaciones el tema de saternidad, porque es súper complejo, ¿no? Saternar y esto, lo que decían muchos hoy, y recupero el problema del cisexismo dentro del sistema de salud y todo lo que tiene que ver con saternidades, de pensar, yo lo pienso desde mi lugar que es saterno, y mis hijas me siguen diciendo mamá, no me pueden pensar como papá, ¿no? Como otro papá. Entonces también eso hace a la dinámica familiar y cómo está estructurado todo el sistema a través de la familia nuclear para hacer el caminito de la paternidad, de la maternidad, y cómo recae siempre las tareas en la persona que históricamente se ocupó de las tareas del cuidado. Y que a mí me pasa que al haber hecho la transición, cuesta que me piensen desde otro lugar también, ¿no? En esa paternidad y en esa crianza. Y eso también son procesos dolorosos que uno tiene que ir transitando y elaborando un montón. Y en esto que dicen que muchas veces, si empezás a trabajar y estar más fuera de casa, sobre quién recae esas tareas, y o dejás soles a las niñas, o tenés que estar disponiendo de tener cierto poder económico para poder pagarle a una persona que ya estás precarizando ese trabajo,
si lo vas a tercerizar, si no tenés una red armada. Entonces, pensar las tareas de cuidado desde el Estado también es fundamental, si bien está el proyecto ahora de ley, y pensaba en una filósofa que se llama Alejandra Kollontai, que es rusa, si no me equivoco, porque no la busqué, pero la pueden googlear, que ya está planteando antes de Evita el sistema de las tareas de cuidado, ¿no? Y que propuso un sistematizar desde el Estado las tareas de cuidado. Y no se la conoce mucho, y no se la lee tampoco, y fue olvidada por el marxismo y por el comunismo. Entonces, como que también por ahí pensar desde la comunidad cómo podemos armar esas tareas de cuidado en una red y que no tenga que ver con una cuestión de clase o económico. Alejandra Kollontai, Jackie, para poder llevar esa fraternidad, ¿no? Porque es también una cuestión de salud mental. Entonces, poder no estar soles en esas crianzas, que está todo lo estructural muchas veces, porque mis hijas fueron criadas de una manera totalmente patriarcal también. Entonces, poder ahora desarmar esas crianzas, tampoco lo puedo hacer solo, necesito también ahí articular con las instituciones educativas, con el sistema de salud, porque no es fácil que mis hijas ahora tengan solamente una mirada desde mi lugar por ahí más interseccional y desde el otro lugar sigue estando todo ese sistema patriarcal estructurado en esa maternidad obligatoria, ¿no? Y heterosis normativa. Entonces pensaba, bueno, todos esos desafíos de poder visibilizar otra forma de saternar, de criar, más con los discursos rancios que estamos teniendo hoy en día por gente periodista conocida, de los medios, donde instalan discursos de odio todo el tiempo, ¿no? Y que queremos más derechos y que vamos por todo, invisibilizamos a las mujeres cis, o sea, como ahí también poder hablar de todos estos temas en los espacios que vamos charlando sobre fraternidades, me parece súper importante, por eso rescato esta diplomatura y lo que visibilizamos y el espacio que damos a esas otras voces, ¿no? Eso, gracias. Gracias, Marcos y Silvina. Antes de pasar la palabra a Bárbara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Nada, lo mío cortito, quería dejar mis palabras también. Soy mamá de 7, tengo 7, me encanta ser mamá, los tuve a todos porque quise, es algo que me fascina. Y sí, también transité, tanto en los privados como en los públicos, diferentes situaciones. Como decía la compañera, no muchas veces el tema de tener una obra social y demás te contempla un montón de cosas. Así que nada, lo hago cortito porque sé que estamos con poquito tiempo, pero nada, quería dejar mi tránsito por la maternidad que me encanta. Mi gordita tiene el síndrome de Down, la más chiquitita, y bueno, es la última que tengo, así que voy a tener para ocuparme mucho tiempo. Así que nada, eso. Gracias, Silvina, por participar. Bárbara. No se Estás escucha, muteada. Barbie. Ahí está. Qué difícil cerrar todo esto, decía, porque creo que lo más rico es todos los entrecruzamientos que en este tema fueron trayendo, con esto que un poco decía Ale, de cómo pensar toda esa cadena de cuidados que no recaigan en personas que por lo pronto no habían decidido que tenían ganas de andar criando o cuidando, pero ahí también quería historizar un poco el lugar de las tareas de cuidado o los cuidadores primarios, como también traía Marcos, ¿no? Como bueno, yo hice la transición y sin embargo, como antes me ocupaba de esas tareas, pareciera como que sigue recayendo en él. Y es que las paternidades, o sea, o las maternidades pensadas cis especialmente, no eran de esta manera siempre, no es que siempre fueron así, sino que en algún momento de la historia se decidió que era más efectivo que se privatizaran, que quedaran en el ámbito de la vida privada, y de ahí que decía Lorena, me parece, o no me acuerdo ahora exactamente quién, de bueno, si vos lo elegiste,
te la tenés que bancar, ¿no? Y eso la verdad es que es el resultado de un proceso histórico de privatización de las crianzas, ¿sí? Eso no siempre fue así y poder desnaturalizar eso es lo que nos puede permitir pensar en políticas públicas que acompañen las crianzas, entendiendo que la reproducción de la sociedad es también una necesidad social, ¿sí? Si no queda en la decisión, entre comillas, individual de cada quien, y que por eso se tiene que responsabilizar de todo lo que conlleva, que como fueron diciendo varias personas hoy, es un montón, es mucho más de lo decible. Yo me acuerdo cuando llegué a la maternidad, fui y le pedí disculpas a mis amigas madres, porque no había entendido todo lo que estaban viviendo, todo lo que conllevaba, ¿no? Porque por más que yo me consideraba súper cerca y muy a mano para todo lo que necesitaran, lo cierto es que no se sabe todo lo que conlleva la tarea de gestar, parir y criar a otros seres humanos. Es realmente un montón y se habla muy poco porque está sumamente eso, privatizado. Y eso fue una decisión histórica en algún momento y eso es lo que necesitamos desarmar. La escuela pública es precisamente una política súper instalada de cuidado de la sociedad responsabilizándose de lo que implica crear nuevos seres humanos. ¿Sí? Entonces, como esas, ¿qué otras políticas públicas podemos pensar para poder acompañar la reproducción de la sociedad sin que quede privatizada en los cuerpos de determinadas personas que materializan los cuidados primarios? Y también me parece importante tomar, para seguir como viendo los entrecruzamientos, que sin pensar todo este eje de cuidados de la sociedad, es difícil a veces poder comprender los procesos singulares de cada quien. Marcos decía que le seguían diciendo mamá y un amigo que transicionó decía que cuando su hija le empezó a decir papá, sintió que lo devaluaba, porque él había tanto más trabajo el ser mamá socialmente, digamos, que le diga papá era como, no, ahí ya no. Pero bueno, nada, me pareció interesante porque esto, cómo queremos que nos nombren en ese sentido también, podemos como pensarlo solo en el deseo individual, pero también contextualizarlo para comprender todo lo que puede estar por detrás de cómo decidimos que se nos nombre en esta función de la crianza. Bueno, es un gran tema y que me parece eso súper interesante que se empiece a decir, ahí de lo que contaba Lorena, su primera hija tiene 24 años y sin embargo lo que le pasó sigue resonando en la otra compañera que ahora no me acuerdo el nombre, porque no la veo acá, que estaba con el bebite, ¿no? Como nos sigue pasando, en algún punto hay cosas que para esta población que decide criar, no se han cuestionado demasiado. O sea, tenemos la ley de parto respetado que es muy difícil que se termine de instalar, por más muchísimos esfuerzos que estamos haciendo en distintos lugares. María Belén, ahí está. Pero bueno, tenemos ley de identidad de género, tenemos cupo laboral, tenemos un montón de leyes que nos van acompañando y sin embargo a la hora de materializar, encarnar los cuidados primarios, hay muy poco de lo que sintamos que realmente se transformó. Entonces eso, me parece que poner el eje sobre la privatización de los cuidados nos puede permitir ser mucho más creativos a la hora de pensar políticas públicas que permitan devolver a la sociedad la responsabilidad de la reproducción y no dejarlo en los cuerpos de unas pocas personas que fuimos engañadas, como decían por ahí también. Gracias por la participación hoy de todos y la invitación. No, gracias a vos, Bárbara, y a todos, todas, todes. La verdad que la última, como fue media hora, 40 minutos, no pararon de hablar ustedes y estuvo buenísimo, ¿no? Que circule la palabra así. Me encantó y bueno, y desde ya me sumo a agradecer todos los que expusieron sus historias, que no dejan de ser partes íntimas y propias, cada uno, cada una. Bueno, gracias. Estamos en horario, no sé si es Ardelia, Natalia, si quieren aportar algo más, si dejamos acá con toda esta energía vibrando de todo lo que El chat está charlamos. que arde, así que la dejamos ahí. Salvo que Deli quería sumar alguna palabra más, pero estamos en hora. Nada, sepan que esta es una ronda más de las que venimos haciendo y las que se vienen. No se olviden de seguir trabajando en la PEP,
estar ahí codo a codo con sus tutores para poder también acreditar esta ronda, digamos, en lo formal, para poder diplomarse, que es importante que estas perspectivas y estas narrativas luego también le sumen a sus currículum en el mercado laboral, como funciona hoy, con esas reglas de juego. Es importante que eso después también lo tengan y bueno, quienes no, la posibilidad de construir saberes acá en forma colectiva y bajo esta modalidad que es la pedagogía rondera. Así que muchas gracias a todos, a quienes se sumaron, Nora, Gabriel y Bárbara, y nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Bueno, gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, gracias, hermosa ronda. Chao, gracias.